Hola, hola, esto es Big Left. Habíamos quedado en la narración de mi vida en Arica. Ese fue un video que lo hice bastante improvisado, entonces hice resúmenes, fue como chispazo uno tras otro, salieron las amistades y cada uno de esos chispazos tiene un texto que podrían ser varias páginas, pero tampoco puedo irme a la profundización de cada uno de los hechos ocurridos en Arica al final del año 86. Pero tengo que hacer un repaso porque como fui viendo las cosas, las vi de una manera muy rápida. Primero en el detalle de Pisagua. Estuve viendo en Google y fue el año 47 que era teniente Augusto Pinochet Ugarte y estaba a cargo no por completo del campo de concentración de Pisagua, que fue inaugurado por la que llaman los comunistas la ley maldita, pero la ley de defensa de la democracia que hizo el presidente Gabriel González Videla. Entonces se encontró, eso es un hecho histórico, se encontró Salvador Allende con Augusto Pinochet Ugarte y Augusto Pinochet tenía miedo de que se recordaran de su nombre o de su cara cuando él era general, cuando lo nombraron general, y antes de eso, andaba con anteojos oscuros. Y cuenta en sus memorias el general Pinochet que andaba con anteojos oscuros porque tenía temor de que Allende se diera cuenta y lo reconociera que él había sido el teniente que lo hizo pasar a ver a los detenidos en aquellos tiempos, de los años 47. ¿Ya? Ese es el detalle. Podría haberme extendido también en lo que fue el desembarco en Pisagua, que fue una acción heroica, sobre todo del regimiento Atacama, y cómo murió ahí Rafael Torreblanca, que es uno de los grandes héroes de la Guerra del Pacífico, y también reconocer el heroísmo de las tropas peruanas y bolivianas que estaban ahí y que recibieron el bombardeo de la escuadra, de la flota, y el desembarco de los caballos que los caballos se encabritaban y caían al agua, la descoordinación, que llegaron tarde porque el piloto de la escuadra y toda esta tremenda cantidad de barcos que iban hacia el norte pasaron de largo Pisagua, entonces tuvieron que regresar hacia el sur porque iban ya camino de Arica y tuvieron, o sea, hubo muchos errores, pero son errores de coordinación, y fue un buen desembarco. Fue un hecho exitoso de las armas. También podría haberme extendido en lo que fue el campo de concentración entre el 73 y el 74. Pero bueno, no había tiempo. Después lo otro que quería hablarles es que lo dije en un video anterior, que por la costa se ve distinto que por el continente, obviamente, pero es que es muy distinto. Cuando tú tomas un bus de Iquique a Arica, vas en bus, vas por el interior. Cuando tú vas en, desde navegando por el mar, es diferente. Les voy a decir que hasta Chañaral, la costa es como primorosa, es variada, con sus rocas, con sus playas, como es toda la costa chilena llega hasta Puerto Montt. O sea, todo lo que va desde Puerto Montt, o sea, desde Maullín, digamos, en la costa, toda la costa chilena hasta llegar a Chañaral es una costa variada, simpática, pero después de Chañaral vienen 1000 kilómetros, o no sé si son 1000 o más, tendré que medirlo en el Google Earth. Tendré que medirlo, y eso es más o menos, son como 1000 kilómetros de una costa de precipicio. O sea, tú vas mirando una costa que es acantilada. Llegas a tal, acantilado, acantilado, Antofagasta, Mejillones, Hornitos, Tocopilla, acantilado, y de repente hay como unas cortes de cuchilla, como que un cuchillo corta un queso, pero así con una una V muy aguda, donde sale el Loa, la afluencia del Loa que llega hasta el mar. Después tú ves, llegas a Iquique también eso, y entre Iquique y Arica, esto va aumentando, va subiendo, a niveles tan dramáticos que cuando tú sales de Pisagua, que es acantilado también, que la costa va así como a 1000 metros, empiezas a subir, llegas a otra cuchilla en V, donde pasa
donde desemboca en la quebrada de Camarones, que es precioso, ese lugar es lindísimo, con una playa estupenda, y ahora hay una, en esa época no había nadie, pero ahora hay una caleta ahí. Y después de Camarones a Arica, tú te encuentras con la quebrada Vítor, que en esa época estaba con cañones de la Armada. Era un sitio de la Armada porque en esa época teníamos problemas limítrofes y había, o sea, limítrofes estábamos con amenazas internacionales. Entonces después ahora ya no hay nada ahí, pero es precioso, hay una cantidad de palmeras, es una cosa preciosa lo que es la desembocadura de la quebrada Vítor, que está antes de llegar a Arica. Y después de Vítor uno va navegando y ve unas montañas gigantes. Tú vas navegando así y miras el cuello tenés que ponerlo así, así, para atrás, para atrás, para atrás, para poder mirar la cima de esas montañas que caen a pique. Pero no son acantilados, sino son montañas que van cayendo a pique y abajo los pequeños islotes o los roqueríos. Entonces es una contemplación tremenda. Es tremenda esa contemplación. Y eso va aumentando, aumentando, aumentando. Y de repente empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y termina en una pequeña altura que es la del Morro de Arica. Entonces, cuando ustedes llegan a Arica y estén en el Morro de Arica y miran eso, sepan que eso es una pequeñísima altura con respecto a lo que viene más allá hacia el sur. Y se ve, cuando uno está en Tacna, ve cómo el morro es una cosa chica y después viene una cantidad de montañas gigantes a orillas de mar, pero en acantilado. Entonces, Arica está muy bien hecha el tratado en 1929 que hizo Carlos Ibáñez del Campo me parece súper correcto porque el límite es perfecto. El límite es perfecto. Y Arica se abre. En Iquique tú estás entre esta montaña, este desierto, igual que en Taltal, en Tocopilla, en Antofagasta. Estás entre esta montaña, este desierto alto y el mar infinito. Aquí tú tienes el mar infinito, pero tienes hacia el frente la playa Chinchorro que va extendiéndose se hunde en la otra nacionalidad que es Perú, en la otra nación, en la otra estado, y empieza toda esa costa peruana que es primorosa, le llamo yo primorosa porque eh, eh, van playas, roqueríos, eh, eh, ríos que van desembocando hasta Lima y más allá. Entonces, se produce un cambio muy brusco, al mismo tiempo que tú ves en el mapa cómo va la intención de la costa peruana y después viene la costa chilena en una vertical hacia el polo sur. Y se abre hacia dos ríos, que el río Azapa y el río Yuta. Entonces tienes esos dos ríos y tienes hacia el este Bolivia. Entonces tienes dos naciones, Perú, Bolivia, tienes dos ríos, el río Yuta, el río Azapa, tienes la apertura del mar y es un centro como energético muy especial. Y pasan cosas increíbles ahí, pasan cosas increíbles. Entonces, yendo a la narración, yo hice un ayuno de 5 días y 5 noches porque no tenía que comer, porque se habían ido los peces, porque había venido la corriente del Niño. Entonces con la corriente del Niño no había que pescar y terminé voluntariamente mi ayuno con mi bicicleta ofreciéndola en una feria internacional donde estaban bolivianas, sobre todo feria internacional en aquella época, donde se ofrecían de todo tipo de cosas, muchos comerciantes chilenos, y yo iba con mi bicicleta y le puse un precio de 10.000 pesos. Y llegaban los tipos, me decían, no, yo te pago. Así fueron bajando porque me veían que yo iba caminando, caminando. Yo estaba ya muy dormido porque estaba con mucho tiempo de ayuno y ofrecía mi bicicleta y la bicicleta fueron bajando los precios y todos decían, espérate, yo te la compro. Porque era buena bicicleta, era una Oxford. Entonces me dijeron, yo te la compro apenas termine de hacer caja. Porque estaban todos vendiendo, eran comerciantes que vendían. Finalmente llegó y la vendí en 7.600 pesos. Con 7.600 pesos en el bolsillo por la bicicleta, que fue venderla muy barato, me acerqué
a una casa rodante que vendían hamburguesas y Coca-Cola. Y no me atrevía a comer hamburguesas, sino que me serví un vaso de Coca-Cola. Y el vaso de Coca-Cola entró, al entrar el agua de la Coca-Cola con el azúcar, fue una experiencia epifánica. Fue una cosa hermosísima. Es como para hacer una propaganda a la Coca-Cola, porque realmente fue lo mejor que se me podría haber ocurrido haber tomado Coca-Cola. No comí ninguna cosa en ese carro, en esa casa rodante. Me fui con mi plata a romper el ayuno y lo fui rompiendo de a poco hasta que el mismo día, ya en la noche, me fui a comer un bistec a lo pobre, con chop. Y estaba tan alegre que se me sentó una niña al lado. Bueno, no pasó nada porque yo andaba en un estado de castidad natural magnífico. ¿Por qué me había pasado eso? Largo de contar, pero lo que sí es que me cayó en mis libros me cayó en mis manos un libro que se llama, o sea, ni me acuerdo el nombre, pero el autor es Krishnamurti. Lo puedo dejar en la descripción del texto, en la descripción del video, perdón. Krishnamurti, eh, es que es largo de contar todo lo de Krishnamurti, pero es muy interesante para los que me han escrito, me han comentado que son ateos, que la cuestión. Lo mejor para un ateo es leer a Krishnamurti. Krishnamurti habla de la conciencia. Y tengo acá escrito algunas cosas, por ejemplo, sobre la rutina que yo les había contado. Y la rutina de siempre, almorzar en el restaurante, comillas, restaurante de mi amigo gay, que no eran 60 pesos, eran 260 pesos lo que costaba el almuerzo. Corrijo, eran 260 pesos el costo del almuerzo en ese lugar de ruinas, que era una ruina de demolición, que había quedado parado esa demolición porque había un problema legal y él entonces entró y no pagaba arriendo. Tenía entonces, como les contaba, arriba había puesto como techo unas redes de pesca de ojo pequeño para que no entrara el sol, y ahí llegaban todas las personas más pobres de la ciudad. Y lo más barato eran 600 pesos, 660 pesos. Lo tengo grabado. 660 pesos era lo más barato de todo de cualquier restaurante económico de comida casera en Arica, en aquellos tiempos. Entonces esto costaba 260 para corregir algunas cosas. Entonces me iba a dormir a la playa y al despertar para bañarme en las olas, nadar mar adentro y bucear creyéndome un lobo de mar, imitando los movimientos del lobo de mar. Mis mejores horas son las del atardecer, con la temperatura templada y la brisa refrescante, leyendo a Krishnamurti sentado en el pasto debajo de una palmera. Este es un personaje sabio de la India que lo educaron para ser líder de la comunidad teosófica, una agrupación esotérica de comienzos del siglo XX. Pasó toda su infancia y juventud recibiendo una formación de acuerdo a su categoría, y no era una categoría cualquiera. Todos lo trataban como la reencarnación de Buda. Bueno, la idea es que estos teósofos que fueron a la India, estaba este famoso Rudolf Steiner, que era una especie de Aristóteles de la teosofía, y había otros más, otros alemanes más, que llegaron, y uno dijo, hay un niño que está en tal lugar, porque fue un vidente, que está en tal lugar, en tal familia, en tal colegio, en tal pueblo de la India, esa es la reencarnación de Buda. Y se lo llevaron a Inglaterra, lo tuvieron en unas mansiones, porque todos eran millonarios, unas tremendas mansiones, y en esas mansiones, en una mansión, no en varias, pero en una, criado ahí a los ricos, le preguntaron, dijeron, va a hablar. Entonces fueron todos a ver qué es lo que iba a decir, porque eso fue como a los 20 años, dijo, yo voy a hablar ahora. Entonces, va a hablar Buda. Y llegó y dijo, me encantan los autos de carrera, me encantan las mujeres, me encanta fumar tabaco, me gusta el whisky de tal. Eso fue todo lo que dijo. Entonces todo plop, esta cuestión ya insólita. Y después dijo, voy a hablar en serio ahora. Ya era como a los 20, no me acuerdo, pero más o menos así. Voy a hablar en serio. Entonces reunió a todos los teósofos de todo el mundo, hicieron una especie de Woodstock, donde un anfiteatro, un Greek Theater, un anfiteatro griego, y ahí
fueron todos los teósofos, que eran todos muy gallos, muy millonarios y muy cultos y todo, a esperar sus palabras. Y él dijo, esta agrupación de la teosofía tiene que autodisolverse, porque es una organización que al ser una organización estamos, bueno, es que toda esta cuestión la tengo escrita con muy buena pluma, pero no voy a meterme más en Krishnamurti, porque eso fue mi iniciación en cosas sobre el tema de la conciencia. Cuando tú lees a Krishnamurti es una maravilla. Y también me cayó en mis manos, por las amistades, Manuel de Saeta Acharrán. Manuel de Saeta Acharrán tiene un libro que se llama La Medicina Natural. Se los recomiendo encarecidamente, pero está en los libros, en las bibliotecas, librerías de libros viejos, pero véanlo si está en PDF, no sé, no he visto si está en PDF, pero es muy interesante y es muy correcto. Y también podría contar la historia de Manuel de Saeta Acharrán, que era un doctor que estaba desahuciado. Él era doctor, fue donde todos sus colegas y tenía cáncer. Se fue a San José de la Mariquina, donde estaban los capuchinos, y ahí estaba el padre Tadeo con su barba capuchina. Y le dijo, mira, lo mejor que puedes hacer tú te vienes a hacer un retiro porque te vas a morir. Yo te digo que no te vas a morir, anda descalzo a recoger las manzanas y métete al río y ahora vamos a hacer un baño de barro y cosas así, y se fue sanando. Y de ahí apliqué siempre eso, apliqué siempre la medicina natural hasta el día de hoy y me ha resultado súper bien. Funciona muy bien. Manuel de Saeta Acharrán. Bueno, esto parece una guía de libros, pero... Ay, a propósito de conciencia, porque aquí está... Krishnamurti desconfiaba del lenguaje, de la palabra, ya que por provenir del intelecto es algo dual, con polaridad, y que produce fragmentación y división. De ello se sigue que cualquier acción proveniente de un sistema ideológico es dual, no es total, y en definitiva produce la división en buenos y malos, la cerrazón del fanatismo y la guerra fratricida. Personalmente pienso que debemos escuchar al organismo total, a la emoción, a la intuición, para discernir la verdad, no solo escuchar al intelecto, que es muy limitado, ni menos a las ideologías o teologías, que hablan con lujo de raciocinios y lujo de reglamentos. Eso es lo que yo pensaba en aquellos momentos. Y a propósito de conciencia y libertad, el sangringo, que era yo, es un ser que vive ausente del mundo monetario, desapegado por completo del compra y vende, inmerso en una absoluta levedad sensual, embobado en sus percepciones, no lucha por sus derechos en cuanto al porcentaje que le corresponde de la captura, si es la tercera o la cuarta parte o la mitad, le da igual, se siente pagado con el disfrute de los elementos, no puede exigir su parte legítima porque no quiere perturbar su contemplación, la contemplación del agua, del mar, del aire, del sol, de los pelícanos, el sol diluido en innumerables formas ígneas sobre las aguas inquietas, ni quiere dejar de admirar al espeso mar turquesa, al sol nuevamente fulgurando flamígero en la extensa rugosidad acuática. ¿Qué más puede pedir sangringo? Vive abandonado en medio de un coito sudoroso entre el rey sol y la novia marina, y si su visión fuera de una cámara fotográfica, las fotos tomadas por sus lentes oculares llenarían varios cientos de revistas de la National Geographic. El sol vive acurrucado como un feto en los minúsculos seres del fitoplancton. Sus pulsaciones se esconden en el núcleo más ínfimo de cada átomo. Respira de ese huevo inmaterial que revolotea, juguetea en la pupila de cada ojo espiritual y palpita en el oxígeno. La respiración constituye el adelanto más portentoso y más novedoso del sistema solar. En el centro del Sol juegan los magmas de las implosiones y las explosiones. Desde su superficie manchada se han originado los efluvios luminiscentes
que captaron las primeras células verdes y desde ese instante hasta ahora las ha seguido alimentando y todo se ha desarrollado a partir de los excedentes lumínicos de estas adorables células. Ahora estamos más cerca de sus tormentas magnéticas y sus llamaradas son mayores que antes. ¿Será que vienen hasta nosotros para despertarnos de nuestro letargo milenario? El sol es un templo erigido en honor a la belleza, inmenso dorado, gloriosa luminosidad hundiéndose en el océano Pacífico. Aquí en Arica he logrado un instante de libertad total. He logrado vivir en el presente absoluto, en un estado de bienaventuranza nirvánica, sin proyectos de ninguna clase, ni recuerdos que molesten. Mi mente se ve obligada a estar alerta por la inseguridad de mi circunstancia, por mi pobreza radical. Ahí está la bendición de la pobreza. Y sus hechos inesperados. Debo estar despierto, leyendo a Krishnamurti despierto. Entonces, además, he logrado despojarme de mis antiguas creencias y certezas. Había abandonado todas mis creencias y mis certezas intelectuales, trascendiendo mi acondicionamiento cultural, alcanzando una increíble plasticidad e indeterminación. Pero todo tiene un precio. Cuando me levanto a las 4 de la mañana y camino hacia el puerto con los remos al hombro, pienso en lo sufrida que es mi vida. Pienso en mis parientes y amigos que se levantan cuando sale el sol y van a sus oficinas en donde ejercen cargos gerenciales y viven en casas lujosas con jardines y piscinas y acumulan fortunas para su vejez y viajan a los más destacados centros del turismo mundial y andan en automóviles que son verdaderas naves espaciales y meten a sus hijos en los mejores colegios y usan las mejores ropas. Entonces, el precio de este sentimiento de gozo, de iluminación, es el precio de una renunciación que comenzó a los 14 años, a los 15 años con el cristianismo y continuó perpetuamente hasta el día de hoy. Porque al abandonar la sociedad chilena en aquellos tiempos y todavía es una pirámide aguda, no una pirámide así achatada, una pirámide aguzada, donde si tú estás en la cúspide de la pirámide y te resfalas o tú decides tirarte en este tobogán sociocultural, económico de irte hacia abajo, este abajismo lo pagas carísimo. Yo una vez calculé cuánto es lo que había perdido por no haberme titulado de abogado, no haber sido abogado. Son varios millones de dólares. Porque eso es lo que ganaba en aquellos tiempos, lo que ganaron mis compañeros que sacaban los mismos puntajes en la prueba de aptitud académica. Yo saqué puntaje altísimo, después era uno de los alumnos más participativos, era un alumno brillante. ¿Y cuánto ganaron mis amigos, que son abogados? ¿Cuánto ganan? Es muchísimo. Si uno compara, entonces, ese es el costo. Entonces, tenía que leerle esa parte porque es una parte muy increíble. Yo iba con mis remos en las mañanas, a las 4 de la mañana, sentía la dureza, muy duro a esa hora, y empezar a remar mar adentro de noche. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que, como les dije, la corriente del Niño quitó todos esos peces y no venían esas manchas, que eran unas manchas fosforescentes de un verde amarilloso, un verde claro, muy claro, luminoso, y que rodeaba mi bote. Yo estaba en medio de una luz. Y eran los peces que iban hacia la luz del sol. Cuando el sol amanecía, iba la mancha hacia la costa, hacia la playa. Y ahí tiraba el anzuelo y las caballas y los jureles entraban solos al bote. Entonces, que me fui con los viejos pescadores a una zona que es la zona del sur. Tú te vas remando por orillas del malecón, del tremendo muelle internacional que hay ahí. Tú vas viendo el morro y pasas por lo que se llama
el ojo del buey. Y yo me fui solo y pasé por el ojo del buey remando y de repente una ola gigante alcanza, yo veo que viene la ola, empiezo a remar con una velocidad, con los remos, empiezo a remar a una velocidad y estalla la ola detrás mío, me lleva hacia las rocas con el bote y es un lugar donde practican surf, hacen campeonatos de surf y que se llama el Ojo del Buey. Cuando llegué donde los viejos pescadores me retaron, me dijeron, ¿cómo te vas? Pasas por ahí solo, tienes que venir con nosotros. Tú no sabes cómo es ese lugar de peligroso. Me salvé, pero fue una experiencia tremenda. Y estos gallos se pusieron, teníamos una discoteca, y salían de la discoteca los borrachos con sus minas, la cuestión, las voces de los carreteros, y nosotros ahí toda la noche pulseando con el lienzo, tratando de pescar congrios. ¿Y quiénes pescaban congrios? Ellos. Pescaron, por decir, 60 congrios. Un montón. Cuando me vieron que yo toda la noche había estado ahí sin pescar nada, me regalaron 3 congrios. Y esos 3 congrios, me fui con mis 3 congrios regalados a venderlos y con eso me hice mi platita. Así de buenos son esos pescadores viejos, experimentados. Y tengo que contar una experiencia poética extraordinaria, que la dejo como guinda del postre. Y no recuerdo cómo llegué a ese lugar. Tiene que haber sido que me llevó una... Porque hay cosas que están borradas en la memoria. Lo único que les puedo decir es que yo estaba en la noche. Esto es lo que yo recuerdo. Y se lo juro, por Dios que me está escuchando. Por Dios que me está escuchando en este momento. Que es verdad lo que yo vi. Estaba frente a un acantilado de noche, sin luna, una noche total. Sentía el reventar de las olas y yo estaba anclado. Me había asegurado que estuviera bien anclado el bote. La ancla era mi seguridad. Si el ancla se salía, yo iba a morir porque terminaba con el bote reventado en la roca. Subía y bajaba el bote, subía y bajaba el bote con cada ola. Y ahí estuve haciendo un sondeo de la profundidad y había una quebrada. Y en la quebrada tiraba el lienzo para pescar el congrio. ¿Cuándo va a salir el congrio? Pero lo que vi en ese momento fue el planeta Marte se reflejaba en el agua. El planeta Marte se reflejaba en el agua. Y el planeta Venus también. El planeta Venus reflejaba en el agua una estela más gruesa que el planeta Marte, como es la estela que muestra la luna. Impresionante. Yo eso no lo he escuchado a nadie. Nadie habla de eso, pero yo lo vi. Existe. La estela de Venus, la estela de Marte, reflejándose en el océano con una línea de luz. Y se cruzaban las luces. Bueno, ponía la carnada, me comían la carnada. Metía otra carnada, me comían la carnada. Y así estuve toda la noche. Al final me cabría y dije, voy a levantar el ancla. Dije, voy a hacer la última vez. Tiré la carnada, tiré el linzo. De repente, ¡fa! Subo, no puedo creerlo. ¡Un congrio! El primer y último congrio de mi vida, porque nunca más he pescado ningún otro congrio. Entró el congrio, le pegué en la nuca, lo aturdí y ahí le rajé la guata. Y tenía todas las carnadas de la noche. Me había estado comiendo todas mis carnadas. Fue una lucha de toda una noche. No recuerdo, les digo, no recuerdo cómo llegué ahí y después cómo volví, porque estaba al sur de Arica, en medio de esos acantilados gigantes, donde tú tienes que poner el cuello para atrás para poder ver esa altura. Y de ahí, mi amiga Marisol, que todavía es amiga mía, que crió 5 hijos vendiendo jugo por todos lados, ella andaba vendiendo jugo, con una fertilidad para tener los 5 hijos y como les digo, evangélica, de mucha fe. Ella me hablaba todo el tiempo de que había que irse a vivir al campo, que había que estar, que había en los oasis, en Socoroma, en Putre, en distintos lugares, en Belén, en distintos lugares del altiplano chileno, había que buscar un lugar donde poder
con un chorrito de agua, tener una subsistencia. Y a mí eso me hacía clic en mí como lo que yo sabía de San Antonio de Egipto y todos los padres del yermo en la época de Tebaida, en la zona de Tebaida, en la zona de Antioquía de Siria, en aquellos tiempos del Imperio Romano ya en decadencia, siglo IV, siglo III, siglo IV, siglo V, aquellos ascetas, aquellos anacoretas que estaban dedicados a la contemplación de Dios. Pero yo en ese momento estaba dedicado a la contemplación sin ningún discurso de que un ángel se le apareció a una virgen y le dijo, tú concebirás en tu seno, nada. Estaba en el blanco o en el vacío absoluto. Y quería ir hacia el altiplano y entonces tomé la decisión de ir al altiplano. Y ese es un viaje para relatarlo Dejé mi bote ahí encargado, quedó mi bote bien, había un buen recaudo, en la divina caleta de Arica. La divinísima caleta de Arica como era antiguamente. Bella, bella. Y me fui para el altiplano. Y ese es otro cuento. Un abrazo. Que estén bien y viva Cristo Rey.